Buenos días a todos. Bienvenidos a sesión de formación continuada online. Hoy nos acompaña nuestra R4, doctora Laura Marto Ramió, del Hospital Dr. Josep Trueta, y nos va a hablar de los conceptos básicos para valoración RM de los miomas uterinos. Recordar que pueden dejar las preguntas en el chat y las leeremos al final de la sesión. Pues nada, Laura, cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todo el mundo y como ha dicho Diego, pues voy a hablar un poco de conceptos básicos para valorar los miomas por resonancia y para dejar como conceptos claves para enfrentarse a una reso, ¿no? Y empezaremos hablando un poco de lo que son los miomas, ¿no? Los miomas, que también se pueden llamar fibromas o leiomiomas, son la neoplasia ginecológica más frecuente y afecta hasta un 20-30% de mujeres en edad reproductiva. Están formados por un mix de músculo liso y cantidades variables de tejido conectivo y muchas veces son múltiples. Son tumores benignos y se origen del miometrio y no suelen tener una cápsula real como tal, pero están bien definidos y suelen estar rodeados por una pseudocápsula. Luego, es importante también mencionar que su crecimiento depende de niveles hormonales de estrógenos y progesterona y por lo tanto va a experimentar cambios durante la vida reproductiva de la mujer. Y por lo tanto podemos ver que disminuyen de tamaño durante la menopausia o pueden aumentar de tamaño y hasta sangrar durante el embarazo o con toma de anticonceptivos. Luego es un tema importante porque se calcula que un 20-50% de los pacientes tienen algún síntoma secundario, ¿no?, a la presencia de estos miomas en algún momento de su vida, ya sea metorragia, dismenorrea, dolor pélvico o complicaciones en embarazo o hasta en casos de mucho tamaño podrían llegar a causar obstrucción urinaria e intestinal. Y más raramente pues, podrían causar cuadros de abdomen agudo, sobre todo cuando es secundario a la torsión de miomas pediculados o en casos de necrosis. ¿Vale? La presentación clínica varía mucho y depende mucho del tamaño, de su localización y del número. El síntoma más frecuente conocidamente es la metrorragia y los que más típicamente pueden causar síntomas son los que son submucosos, como ya explicaremos ah, más tarde. Luego voy a hablar un poco del papel de las pruebas de imagen. La ecografía transvaginal es la primera prueba de imagen a realizar y muchas veces es suficiente y sigue siendo la primera prueba de elección. En nuestro ámbito normalmente la realizan los ginecólogos y muchas veces pues, el manejo por ecografía es suficiente para establecer el tratamiento o actitudes a seguir, pero la resonancia tiene una mejor resolución, tenemos mejor contraste de tejidos, el campo de visión es multiplanar y puede ser útil en muchos contextos. Por ejemplo, en planificar un tratamiento para hacer diagnóstico diferencial entre otras entidades que puedan simular los leiomiomas. Y también es muy útil, por ejemplo, en casos de úteros polimiomatosos en los que no puedes definir por ecografía fácilmente el miómetro normal de los miomas y no puedes localizar exactamente si son más submucosos, subserosos, intramurales o tipos mixtos. Y también tiene un papel muy importante en los casos en los que la ecografía se pueda ver alguna característica atípica o que te pueda sugerir que tenga malignidad y por lo tanto tiene un papel en el diagnóstico diferencial, ¿no?, con el leiomyosarcoma, que sería el tipo de sarcoma uterino más frecuente, aunque a veces tampoco podemos tener todas las respuestas. Y luego ya más pequeñito, el TAC, que no tiene un papel en sí, pero bueno, a veces puede ser un hallazgo que podemos encontrar los calcificados o si tienen mucho tamaño pueden hacer efecto masa sobre otras estructuras. Solo saber que se pueden calcificar y que los podemos ver, pero un papel en sí para su manejo, pues no, en este caso no lo tendríamos. ¿Vale? Luego hablo un poco de las opciones de tratamiento, más que nada
para que queden listadas y luego para ver la importancia, ¿no? de toda su descripción, tanto de localización como de características, para decidir el mejor tratamiento, ¿no? Tenemos la opción de manejo médico, disminuyendo el aporte hormonal y por lo tanto el crecimiento, ¿no? O manejos quirúrgicos, tanto tratamientos más locales como serían miomectomías o, por ejemplo, resecciones histeroscópicas, como una histerectomía. Y luego, pues, voy a hablar un poco más de la embolización arterial uterino porque tiene una parte más radiológica en sí, ¿no? Ah, será importante, como ya explicaré, localizar bien el mioma y para decidir la actitud terapéutica, porque hay terapias que no se pueden llevar a cabo con ciertos tipos de miomas. Luego lo explicaremos más detalladamente. Vale, ya voy a empezar a hablar un poco de indicaciones, preparación, protocolo de imagen y un poco del informe. Me voy a centrar en las guidelines de la ISUR, que, este artículo está muy bien y resume un poco, ¿no? Como un consenso que se llegó ya del año 2018, pero como que recoge todo un poco las características de los diferentes tipos de miomas, del informe que se tiene que hacer y un poco los protocolos y las indicaciones. ¿Vale? Cuando a indicaciones, pues no existen unas indicaciones muy delimitadas, pero varios de los centros participantes en ese consenso coincidieron en las indicaciones, ¿no? Y igual, pues la indicación más frecuente fue diferenciar los leiomiomas de otras masas indeterminadas o que no saben si son axiales por ecografía. Luego también otras indicaciones pueden ser, por ejemplo, planear el tratamiento, como he dicho, en casos de infertilidad en los que no se encuentra la causa, diferenciarlo de un leiomyosarcoma por características atípicas o un poco diferentes por ecografía que no acaban de dejar tranquilo al profesional que ha realizado la prueba. Esas serían las principales. Luego, en cuanto a la preparación antes de la resonancia, la ESUR sugiere que no hace falta programar las pacientes según el ciclo menstrual, pero sí pedir información del mismo, más que nada para correlacionar un poco los hallazgos que encontramos con el momento del ciclo. Recomiendan un ayuno de 3-6 horas, sobre todo cuando se va a administrar gadolinio. Y luego el tema de los antiespasmódicos, que es una cosa que, bueno, hay mucha controversia, pero el comité dice que recomienda el uso de antiperistálticos a no ser que esté contraindicado. Y también recomiendan que la vejiga urinaria se encuentre moderadamente llena, pero no como opcional. Luego, en cuanto al protocolo, las guías de la SUR recomiendan como protocolo básico un axial T1 de toda la pelvis y dos planos al menos, sagital, que uno de ellos sea sagital, T2 orientados en la cavidad uterina. Luego también inciden en que es importante tener en cuenta que la secuencia de difusión nos va a aportar un papel muy importante en casos en los que vayamos a descartar casos de sarcomas por los valores de ADC y también las secuencias con contraste, a poder ser dinámicas, van a ser muy útiles, sobre todo en los casos, lo mismo para descartar malignidad, pero también indispensable y muy importante en los casos en los que nosotros vamos a planear un tratamiento con embolización para ver el aporte, o sea, para ver si realmente este mioma está vascularizado y se va a beneficiar de ese tratamiento y para ver cuál es la anatomía vascular. Y luego también proponen una plantilla de informe en la que me voy a ir centrando y voy a ir señalando todos los puntos y explicando un poco. Proponen esta plantilla para incluir en tu informe de miomas. Lo primero sería hablar de la cavidad uterina. Y aquí he puesto un par de imágenes de una cavidad uterina normal. Y lo que sería importante decir sobre eso sería la orientación del útero, si está en anteversión, retroflexión, retroflexión, también el tamaño, para ver si está aumentado de tamaño o no,
Y también importante medir el grosor endometrial, que va a depender de la fase del ciclo y si la paciente es pre o posmenopáusica, porque, por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas de más de 5 milímetros sería considerado normal y también habría que mencionarlo porque habría que descartar que no hubiera otra patología. Y también es importante hablar de la zona de unión porque, como luego diremos, la adenomiosis puede ser un importante confusor tanto en imagen como clínicamente también podría dar clínica similar a la que podríamos tener con algunos miomas, ¿no? Y también señalar eso, que el grosor normal de la zona de unión es entre 2 y 8 milímetros y que más de 12 milímetros ya sería sugestivo de que pueda corresponderse a una adenomiosis. Vale, pues ya vamos a pasar a describir los leiomiomas que encontremos, ¿no? Y sobre esos miomas, ¿qué vamos a tener que decir? Vamos a tener que hablar del número, del tamaño, de dónde están localizados usando sistema FIGO, que es el esquema que vemos arriba a la derecha. Y también, si por ejemplo es un mioma pediculado, tendremos que medir también el tamaño del pedículo. También habrá que hablar de los signos de degeneración y tipos de degeneración o subtipos histológicos del mioma que nos estemos encontrando, que ahora lo explicaré a continuación. También habrá que hablar de las características de realce y de la difusión y incluir posibles diagnósticos diferenciales, o sea, asegurarnos de que lo que estamos describiendo es realmente un mioma, que igual sería la primera pregunta que nos tendríamos que hacer al principio, ¿no? Por resonancia, los miomas típicos son lesiones bien definidas, con una baja señal tanto T2 como T1. Pueden tener un realce variable de gadolinio, pero es importante saber que un 65% de los miomas no tienen esa apariencia típica. Entonces, vamos a explicar un poco 4 tipos diferentes de degeneración y subtipos para tener en cuenta porque son cosas que nos vamos a encontrar frecuentemente. ¿Vale? He organizado un poco hablar de los miomas de características no típicas en miomas degenerados, como sería degeneración ya línea, quística, mixoide y roja. Hay artículos y autores que pueden hablar de otros tipos, de tipos mixtos, que algunos incluyen la degeneración grasa en ese grupo en vez de un subtipo histológico, pero bueno, al final el concepto es hablar un poco de los diferentes tipos de degeneración y los cambios que pueden sufrir y también ser consciente que es un espectro grande y que a veces no es tan fácil encasillarlos en un tipo y en otro, ¿no? Luego voy a hablar de los subtipos histológicos de miomas, como sería el mioma celular, con unas características típicas, y el lipoleiomioma, como he mencionado. Y luego ya hablaré un poco de otras entidades, un poco más diferentes, diríamos, y luego ya el otro gran grupo que sería hacer el diagnóstico diferencial con los sarcomas. Primero hablaremos de la generación de los miomas y la explicación de la degeneración de los miomas es porque a medida que aumentan de tamaño va creciendo su aporte sanguíneo y se produce una degeneración. El tipo de degeneración va a depender de muchas cosas, va a cambiar dependiendo del grado de crecimiento, de la rapidez con la que se instaure el crecimiento y la insuficiencia vascular y puede ser muy variables. A que tampoco lo he comentado antes, ¿no? Que es mucho más frecuente ver un mioma degenerado de gran tamaño que los pequeñitos suelen ser más normales por esa explicación. Luego hablaré del primer tipo, que es la degeneración hialina, que es el tipo más frecuente de degeneración y, y lo vamos a encontrar en muchos miomas y realmente tiene unas características muy similares, ¿no? A un mioma típico, como he descrito, pero puede presentar pequeños focos hiperintensos de T2 en su interior y también pueden tener un pequeño ribete de edema a su alrededor. Luego aquí os enseño un caso de una degeneración mixoide que es mucho más rara que la anterior y se caracteriza por un depósito de material mixoide a su interior, mostrando normalmente una hiperseñal en T2 de aspecto heterogéneo, una hipotensidad en T1 y presentando un realce post-contraste de predominio
periférico y con menos realce en áreas de más depósitos centrales. Luego tenemos la degeneración quística, que tampoco es muy frecuente y consiste en pequeñas estructuras quísticas o grandes, depende del grado de degeneración, en el interior del mioma, que veremos como con hiperintensidad en T2. El tamaño puede ser variable de ellas. Y luego ya para acabar, pues un caso de degeneración roja que está muy típicamente relacionado con el embarazo y tiene relación con cambios hemorrágicos dentro del mioma. Y como veis en la imagen, en esta paciente gestante, mm, aquí tenemos el mioma con sus cambios de generación roja. Aquí, para acabar un poco los tipos de generación, he hecho una pequeña tabla resumen para usarla así como, si alguien quiere usarla como ayuda rápida de resumen de todos los tipos de generación. Luego voy a hablar un poco de los subtipos histológicos, que el primero sería el leiomioma celular, que es típicamente bien definido y poco hiperintensos en T2 porque tienen alta celularidad y suelen captar homogéneamente de contraste, y su característica principal es que restringen a la difusión. Luego voy a hablar del lipoleiomioma, que son miomas que contienen grasa macroscópica y por lo tanto vamos a ver alta señal en T1 y que van a suprimir en secuencias de supresión grasa. La presencia de grasa en un mioma nos suele indicar que se trata de un lipoleiomioma, ya que los liposarcomas de origen uterino son muy raros. ¿Vale? Y luego voy a hablar un poco de otras entidades, sobre todo voy a hablar del STUM, que luego explico un poco, y de otras entidades solo mencionarlas para que se conozcan que se conocen los leiomiomas intravasculares, hay miomas que, aunque siendo benignos, metastatizan, o casos de leiomiomatosis peritoneal. Aquí veis un ejemplo de un caso típico de un mioma de alta celularidad, en el que típicamente lo que evidenciamos es esta restricción a la difusión, que evidentemente nos indica la alta celularidad de esta lesión. Y aquí un par de casos de lipoleomiomas con características típicas de los mismos, ¿no? En el primer caso vemos una imagen superior de un TAC en la que ya podemos reconocer ah, esa estructura con densidad grasa, y en el caso de abajo una secuencia de saturación grasa, vemos que tiene hiposeñal, ¿no? Y en el segundo caso, dos imágenes de resonancia, un T1 donde vemos que es hiperintenso y otra secuencia de saturación grasa en la que tiene hiposeñal también. Decir que, no lo he mencionado antes, que son también entidades raras los lipoleomiomas. Y ya para hacer un poco de resumen del STAM, que sería el tumor del músculo liso uterino de potencial maligno incierto, con siglas en inglés, es más un concepto anatomopatológico que un concepto bien definido y claro radiológicamente hablando. Tiene unas características radiológicas muy inespecíficas y es importante, sobre todo, tenerlo en mente y pensar en ellos cuando vemos igual un mioma con características un poco atípicas que no nos entran en ningún subgrupo de degeneración típica, pero tampoco nos parecen un sarcoma claramente. Igual con valores de ADC ni muy altos ni muy bajos, ¿no? Un poco entre el 0,9, 1,2, o por ejemplo con un porcentaje variable de áreas hiperintensas en T2. Bueno, es un poco una entidad, que ya digo, más anatomopatológica que radiológica y que muchas veces es muy difícil de diferenciar, pero lo quería mencionar más que nada para que se tenga en mente la existencia del mismo, y que a veces ante un mioma en el que no acabamos de quedar, no nos acaba de quedar claro, ni nos acabamos de quedar tranquilos que eso no sea un mioma típico o degenerado típico, poder mencionarlo. ¿Vale? Y luego ya vamos a pasar a la parte de la clasificación según su localización. Típicamente, los miomas habían sido descritos y clasificados según su localización entre submucoso, intramural o subseroso, pero se ha creado una clasificación
por la FIGO, que lo que intenta es unificar la descripción entre diferentes profesionales y dar más datos sobre el mioma y su localización exacta para hacer un tratamiento mucho más bien, muy bien, mucho más dirigido al tipo de lesión del paciente y que sea lo menos lesivo posible o lo más adecuado a esa patología. Y el sistema FIGO lo que hace es dividir los fibromas según números, de 0 al 8, y en tres grandes grupos, ¿no? Submucosos y otros, que se incluiría los intramurales y subserosos, y los miomas híbridos. Y ahora lo explico un poco parte por parte. Empezamos por los FIGO 0, 1 y 2, que son los miomas submucosos. Son miomas entre capas mucosas, representan un porcentaje muy bajo de todos los miomas, no son los menos frecuentes, pero son una causa muy frecuente de menorragia, dismenorrea, infertilidad y aborto, porque protruyen al canal endometrial y afectan al tejido endometrial, ¿vale? Este caso es importante mencionarlo aparte y hacer una buena descripción también, porque son miomas que van a requerir de un tratamiento independientemente del tamaño en el caso en el que la paciente tenga un deseo gestacional. Vale, y ahora voy a pasar a poner algunos ejemplos, ¿no? En imagen de esos casos. Esta imagen es el caso de un mioma FIGO 0 pediculado, totalmente intracavitario, en el que vemos su tallo muy bonito y claro. Y en esta imagen también podemos ver, ¿no? Todo el endometrio alrededor, señalando de que es un mioma pediculado intracavitario, ¿no? Ya pasaremos al tipo FIGO 1, casos más o igual 50% submucosos y menos del 50% intramural, o sea, un poco más submucosos que intramurales. Y en este caso, ¿no? Vemos este mioma que tiene componente intramural y componente submucoso, pero nos parece que tiene más componente submucoso que intramural. Pasamos al siguiente, FIGO 2, que es submucoso intramural, pero parece que tiene más componente intramural que submucoso, que sería el caso de este que está señalado con la flecha en este paciente con varios tipos de miomas. Ya vamos a pasar a los otros tipos de miomas. Los miomas, el gran grupo de miomas que no afectan el endometrio, que serían del 3 al 8, y incluye tanto intramurales como subserosas como miomas extrauterinos. El tipo 3-4 diferenciamos el 3 porque el 3 es 100% intramural, pero tiene un contacto endometrial, aunque sea es mínimo, porque no tiene una extensión hacia la cavidad endometrial. Y el FIGO 4 es el 100% intramural. Es importante diferenciar, ¿no? Sobre todo entre FIGO 2 y FIGO 3-4, ¿no? Porque o sea, hay que diferenciar la actitud terapéutica de los mismos y ser consciente de cuando hay afectación endometrial o no. En este caso vemos un mioma FIGO 3 que es 100% intramural, pero tiene un contacto endometrial, como podemos ver con las flechas verdes. Luego aquí un par de casos de miomas FIGO 4 100% intramural, como podemos ver aquí, o este pequeñito señalado con la flecha. Y ya pasaremos a los miomas subserosos, que también se dividen según su extensión intramural, aparte del componente subseroso que evidentemente tiene por formar parte de este grupo. Y estos miomas son los que igual más frecuentemente son asintomáticos, ¿no? Y si hacen síntomas, a veces pueden hacer síntomas compresivos de otras estructuras si crecen mucho, ¿vale? Luego, dentro de aquí, señalar el tipo 7, que también tiene un tallo vascular como el tipo 0 y que puede tener un poco más de implicación porque al tener ese tallo vascular hay más probabilidad de torsión o rotura del mismo. Aquí tenemos un caso de FIGO 5 que sería mitad intramural, mitad subseroso, pero más intramural que subseroso, diríamos. Luego un FIGO 6, un poco al revés que el anterior, y se ha señalado con la flecha. Y un par de FIGO 7 que vemos ese tallo, ese componente subseroso con ese tallo pedículo o tallo. Y luego, para acabar, los miomas tipo 8, que serían de localización extrauterina. Pueden ser en cervix, en el ligamento ancho, los miomas, como he comentado antes, que puedan parasitar hacia la pelvis,
Y en este caso es un caso muy bonito de un mioma en el cervix, un mioma cervical, ¿vale? Y ya para acabar, pues también existen los miomas híbridos, ¿no? Que se usa cuando los miomas se extienden desde la submucosa hacia la serosa. Y en esos casos lo que se hace es utilizar dos números separados por un guión de los dos subtipos que puedan corresponder. Y el primer número va a describir la relación de ese mioma con el endometrio y el segundo con la serosa uterina. Y el tipo híbrido más frecuente es el FIGO2-5, que tiene menos del 50% de submucoso y menos del 50% de subseroso. Y aquí tenemos un ejemplo del mismo. Vale, ya vamos a seguir, después de escribir toda la parte de los miomas, en preguntas específicas, como de masas más atípicas. Y aquí es donde entraremos un poco a hablar del sarcoma uterino. Los sarcomas son entidad infrecuente, su incidencia es muy baja y el tipo más frecuente de ellos es el leiomiosarcoma. Su diagnóstico es difícil y se calcula que un porcentaje, aunque bajo, de los miomas que se resecan se acaba confirmando que realmente son leiomiosarcomas. Los leiomiosarcomas tienen muchas características muy parecidas a los miomas por resonancia y es importante que nosotros descartemos características típicas de malignidad antes de hacer un tratamiento conservador de miomas para evitar tratamientos conservadores y finalmente acabe siendo un sarcoma o ah, otros casos en los que nos parece mucho, o sea, dejar claro cuando nos parece sospecha o no para evitar tratamientos incorrectos y también tratamientos innecesarios, ¿no? Es importante hablar de las características de la lesión, si le vemos un comportamiento agresivo o no, cómo vemos los márgenes, cómo crece. Ahora lo resumiré un poco más, ¿vale? En la tabla de la izquierda vemos esta tabla de las mismas guías de la ISUR, en la que te diferencia un poco las características entre el leiomioma y el leiomisarcoma, ¿no? He subrayado en color rosita las características más típicas de los leiomiosarcomas, como pueden ser los bordes nodulares, la presencia de hemorragia entrelesional con áreas hipointensas en T2 en su interior por el depósito de hemosiderina y una necrosis de predominio central, que son los 4 puntos igual más sensibles para llegar a ese diagnóstico, teniendo en cuenta también otras características. En la derecha es una regla mnemotécnica de otro artículo que me pareció interesante y os la dejo aquí, que utiliza la palabra better en inglés para darle la importancia a todos los puntos a mirar y que nos tienen que hacer sospechar de que igual eso no es un mioma, ¿no? Y la B sería de bordes irregulares y sobre todo nodulares. La E de enhancement de rehace precoz respecto al miometrio y de predominio periférico normalmente porque en el centro vamos a tener necrosis o depósitos hemorrágicos. El T1, que vamos a poder ver áreas de hiperintensidad T1 en relación a hemorragia intralesional, como he dicho, y en el T2 en el que probablemente podamos ver áreas hipointensas en T2 que nos signifiquen ese depósito de hemosiderina, aunque también puede haber áreas hiper en T2 y este característica igual es un poco más variable. La E nos habla de la afectación endometrial por sus características agresivas que afecten el endometrio y la R de la restricción a la difusión, que es más específico si los valores de ADC son menos de 0,9. Y es importante medir los valores de ADC, es un importante pitfall de no medirlos en áreas hemorrágicas ni necróticas, sino que medirlos en las áreas en las que realce y en las que creamos que tenemos la celularidad. ¿Vale? Aquí vemos un caso de un sarcoma confirmado por anatomía patológica, en el que característicamente estamos viendo bordes irregulares, vemos que el endometrio está claramente infiltrado, vemos áreas hipointensas en T2, también vemos áreas hiperintensas en T1 correspondiendo con áreas hemorrágicas y también vemos un importante realce precoz en secuencias dinámicas de predominio evidentemente en áreas que no son ni hemorrágicas ni necróticas. ¿Vale? Y también vemos, como es característico en las dos imágenes de la derecha arriba, una restricción a la difusión y unos valores bajos de ADC, que suelen ser característicamente menores a 0,9. Importante, como he dicho, medirlos en una zona que no haya contenido hemorrágico.
Vale, y aquí este es otro caso de un leiomiosarcoma confirmado, pero en el que podemos ver un par de implantes en tercio inferior de vagina y en Douglas. He puesto ese caso para darle importancia a que si nosotros estamos viendo implantes tumorales o adenopatías, ya es un signo que nos tiene que hacer pensar de que eso no es un mioma, evidentemente, ¿vale? Luego, como resumen ya acabar, que no quiero alargarme más, ah, hablar de que lo primero que hay que hacer, ¿no? Es estar seguro de que lo que estamos describiendo es un mioma y no es otra cosa. Y y voy a hablar de dos confusores típicos rápidamente. Y este es un caso, por ejemplo, de una adenomiosis con una paciente con endometriosis conocida. Y la imagen es para ilustrar la necesidad de hacer ese diagnóstico diferencial entre adenomiosis y miomas uterinos, ¿no? A tener en cuenta para diferenciarles, la adenomiosis suele estar menos bien definida, puede tener focos hemorrágicos en su interior por el sangrado del tejido endometrial ectópico y también puede tener focos quísticos con alta frecuencia. Aparte de diferenciarlos por imagen para hacer un buen diagnóstico, también importante porque mm, los síntomas de la paciente pueden ser debidos a la adenomiosis y no a un potencial mioma. En este caso es un caso de un fibroma ovárico que confirmado por anatomía patológica, que lo que ilustra este caso es eso, la necesidad de hacer un buen diagnóstico diferencial entre estos hallazgos, porque nos podríamos confundir este fibroma ovárico con un mioma submucoso pedicularo, ¿no? Cuatro trucos para distinguirlos. Seguir los vasos ováricos para determinar si el origen de la lesión es anexial o no, ver cómo realzan, porque los fibromas ováricos suelen realzar un poco menos que los uterinos y a veces cuando estamos delante de miomas uterinos subserosos pediculados podemos identificar con frecuencia la presencia de vasos puentes con la cavidad uterina. Y ya para acabar, cuatro puntos sobre el tratamiento de embolización, porque lo incluyen en la guía con el resumen el informe de lo que tendríamos que incluir. Am, Vamos a hablar de la embolización, cuatro puntos. El funcionamiento es crear una necrosis coagulativa y infartos hemorrágicos y condicionando una disminución del volumen de ese mioma, ¿no? Para realizar la embolización es necesario un estudio preprocedimiento con contraste vascular para ver el aporte vascular del mismo, ver si está vascularizado y puede beneficiarse del tratamiento, y segundo, para ver la anatomía vascular del mismo, ¿no? Los miomas uterinos suelen recibir su aporte sanguíneo principalmente por las arterias uterinas, pero pueden tener un aporte extra de la arteria ovárica, por lo que en la resección de esta resonancia, si visualizamos un aporte extra, tenemos que mencionarlo y decirlo, porque podría ser un caso de menos éxito de la embolización, o al menos para que el radiólogo intervencionista lo pueda tener en cuenta y lo sepa. Aquí he puesto unas imágenes de un estudio antes de una embolización en la que vemos una arteria uterina hipertrófica y que hace el aporte a ese mioma, y cuatro imágenes del procedimiento. Y ya como conclusiones y para ir acabando, los miomas son una patología muy frecuente y con mucha morbilidad. La clasificación en sistema FIGO permite unificar la descripción entre ginecólogos y radiólogos, y también planificar un correcto tratamiento para el paciente según los síntomas que tenga, según el tipo de mioma que tenga. Y el papel de la reso es muy amplio en los miomas, y aunque a veces evidentemente no es necesario porque por ecografía podemos llegar a un diagnóstico y a una correcta actitud terapéutica, pero es útil en las siguientes situaciones, como en casos de lesiones múltiples, para diferenciarlos de otras patologías, para diferenciarlos con sarcomas uterinos o para hacer un estudio vascular previo a la embolización. Y aquí os dejo la bibliografía y hasta aquí. Espero que os haya gustado y os haya servido, y si cualquier duda, pregunta, sugerencia. Mm, Excelente presentación, Marta. Muchísimas gracias. Em, la verdad que has hecho un repaso muy bueno
de los miomas y de diagnóstico diferencial. Yo quería dar paso a la doctora Valls. No tenemos ninguna pregunta escrita. Faltaría el micro, Laia. Dime, digo. Perfecto. Perfecto. No sé si quieres comentar algo de la sesión que nos ha dicho Laura. Bueno, lo primero felicitarte, Laura, lo has hecho súper bien, muy bien explicado todo, ¿no? Ha quedado muy, muy claro. Bueno, también he pensado acerca de lo que me has preguntado al principio, ¿no? Sobre lo que hacemos en el comité. También creo que es importante, por ejemplo, en este caso que no sabemos si son miomas, sarcomas, poder apoyarnos también en un poco la visión del clínico, como es, por ejemplo, ¿no? Pues qué características por ultrasonido tiene la lesión y también en el LDH, ver cómo están los parámetros de LDH, el dedímero, la PCR, incluso se ha descrito el ratio también entre neutrófilos que aumentan versus los linfocitos que bajan, el análisis, si puedes, del factor de crecimiento específico número 15 o del microARN en la paciente, pues todo esto son datos clínicos que nos pueden ayudar. También el CA125, por ejemplo, puede ser un dato más, pero hay un overlap también con otras patologías y con los propios miomas, o sea, tampoco. Pero sobre todo, yo diría, fijémonos bien en el LDH, de dímero, PCR, que conjuntamente con los hallazgos de resonancia, pues podemos intentar ser un poco más seguros en nuestro diagnóstico. Muchas gracias, Laia. No sé si tienes algo que decir, Laura. No, que sí, que es eso que también comentábamos antes, ¿no? Que Laia dice, y a veces por imagen a veces pues nos podemos equivocar, ¿no? Y muchas veces no es algo que sea A o B, ¿no? O blanco o negro, que es más un espectro, ¿no? Y también aquí entra un poco, ¿no? Lo que hablaba del STUM, ¿no? Que es, queda un poco una escala de grises, no se sabe lo que es, ¿no? Pero yo creo que es importante describir, ¿no? Tus dudas también, ¿no? Explicar qué características típicas tiene y qué características más atípicas tiene. Y claro, con eso que dice Laia, pues claro, también evidentemente te ayuda, así como todas las características que los ginecólogos hayan podido ver por eco, seguro que también te pueden ayudar. Perfecto, Laura. Si quieres, damos paso también al doctor Juan Carlos Pernas, si tiene algún comentario de la sesión. Bueno, ¿se me oye? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Vale. Nada. Felicitarte también por la charla, que es un tema, vamos, bastante complejo. Básicamente, bueno, hay algo que tal vez es un detalle técnico que parece poco importante, pero realmente es lo que se ha comentado, lo de la vejiga medio llena, ¿no? Para hacer la exploración. Muchas veces el paciente o el técnico, cuando sabe que va a hacerse una resonancia, va a estar media hora estirada, sobre todo las señoras, y si encima es un mioma más grande, pues rápidamente piden ir al baño, ¿no? Pues no hay que dejarlas, ¿no? Es decirles, no, nos interesa que tenga un poco de vejiga para que se vea un poco mejor, si no tenéis problemas de artefacto y movimiento. Parece una tontería, un detalle técnico, pero que creo que es importante, lo he vivido en mi experiencia y veo que lo recoge la guía y me parece muy bien. Después también, no hemos hablado, pero en mis pocas guías no sale ninguna guía, pero a veces se comenta el papel del PET-TAC en este tipo de lesiones, ¿no? Que no sé qué opinión tienes o si alguien del grupo tiene alguna opinión. En mi experiencia, pues bueno, a no ser que sea una cosa tremendamente clara, no tiene, no tiene demasiado peso porque los miomas, y sobre todo si son atípicos, también pueden tener captaciones. Y no lo digo porque es un tema que a veces sí que sale en los comités, lo del PET-TAC. ¿Eh? Y luego, pues también comentar que, claro, uno a veces no es que sea difícil distinguir un leiomiosarcoma de un leiomioma atípico, es que a veces es imposible. Entonces, mm, mm, es como es radioacertancia, ¿no? Me la juego, digo una cosa, yo creo que hay que ser honestos y en muchas ocasiones nos tenemos que plantar y decir, oye, no lo sé.
Es decir, plantéatelo como si fuera un leiomiosarcoma porque no te puedo descartar que es un leiomioma y no le puedes hacer un morcelaje. Yo creo que esto si uno pide una resonancia, si el ginecólogo pide una resonancia, tiene que asumir que el resultado puede ser este. No lo sé. Sí, sí. ¿No? Yo creo que es algo que tenemos que quitarnos el estigma es que no lo he sabido decir, ¿no? Es que no es que lo haya sabido, es que no se puede. Es más, si lo dices probablemente sea una imprudencia. Nada, simplemente este comentario y no sé, a ver qué opinas o qué opináis. Sí. Yo Bueno, sobre el PET tag, la verdad es que no he leído mucho y no se hace mucha referencia, como tú dices, y supongo que igual no el papel quedaría más en casos en los que se acabe confirmando que es un leiomyosarcoma para hacer un buen estudio de extensión. No sé, a ver qué opina también Laia sobre eso, porque bueno, bueno, como dice, que el PET se utiliza en muy pocas ocasiones y aunque están descritos, ¿no? Subs menores a 4.4 para decir esto es un mioma, subs mayores a 7.5 esto es un sarcoma, no siempre es así. Hay miomas que captan 9. Y luego también está el tipo de radiofármaco que tenemos, que utilizamos. Si utilizamos FDG, pues tenemos más problemas para poder hacer esta distinción. Pero los centros que pueden tener acceso a la fluorotimidina, ¿no? La FLT, es el mejor marcador de proliferación celular, marcador de membrana, y entonces estos son más específicos para poder hacer el diagnóstico. Pero bueno, nosotros no lo utilizamos. vale, sí. Y sobre el otro comentario que ha hecho el doctor Pernas, también estoy de acuerdo, ¿no? En que a veces, ¿no? Como radiólogos tenemos que describir también nuestras dudas en el informe porque no todo es blanco o negro, ¿no? Y que sí, sí, completamente de acuerdo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo por mi parte, a ver, como radiólogo intervencionista, siempre saber a qué nos enfrentamos, visualizándolo también como radiólogo, no solo con la ecoginecológica, nos aporta mucho. Sobre todo lo que has comentado, los miomas degenerados, para embolizar no están muy vascularizados y entonces ya sabemos que no van a ir bien, que no van a disminuir mucho de tamaño. Y entonces eso hay que advertírselo tanto a la paciente como al ginecólogo. Y luego las localizaciones del mioma también nos ayudan a saber qué posibles complicaciones o qué le pasará al mioma después de haber sido embolizado. ¿No? Lo que dicen que puede caer a peridoneo, que pueden tener un parto de mioma o que puede haber más riesgo de infección, depende de su localización. Y luego también eso que es saber un poco cuáles son las arterias hipertróficas y las comunicaciones con las ováricas, nos aporta mucha información. Es decir, que tampoco tenemos a veces vienen miomas de hospitales de fuera de Girona y en los que, bueno, que al final con una ecografía hacemos la arteriografía a ver cómo se ve y ya nos dicen por eco si está degenerado o no está degenerado y qué localización y a veces sí que es verdad que le ahorramos a la paciente la resonancia. Pues muchas gracias a todos. Si queréis, damos paso al doctor Pineda para finalizar la sesión. Sí, Y perfecto, gracias Diego. No, yo para acabar solo agradeceros la participación a Juan Carlos, Laia y Diego y darle la enhorabuena a Laura por la excelente revisión, ¿no? Que nos han enseñado cómo debemos interpretar los miomas y la utilidad de la resonancia, ¿no? Que aunque la eco sigue siendo y será la técnica de primera elección para el diagnóstico de los miomas, hemos visto que la resonancia juega un papel muy importante a la hora de decidir cuál es el manejo más apropiado en función de las características del mioma, la localización y sobre todo también nos sirve para hacer el diagnóstico diferencial con las limitaciones que habéis comentado con el sarcoma, ¿no? Es un tema complejo, un reto y que seguro que se avanzará en los próximos años y volveremos a tener otra sesión donde quizá podemos dar más luz, ¿no? En el diagnóstico diferencial del sarcoma y del mioma. No sé si queréis añadir algo más, si no, daremos la sesión por finalizada. Y nada, estáis todos invitados a la nueva sesión de mañana en la plataforma. Que paséis todos un buen día. Muchas gracias. Adiós. gracias, que Leo, vaya bien. gracias.